Ahora todos juntos vamos a sentirnos bien. Ahora todos juntos vamos a movernos bien. Hasta ver las máquinas en el slum. Ahora ven, ven, ven. Yo sé que tú sí puedes. Ahora ven, ven, ven. Mira cómo lo hacen. Ahora ven, ven, ven. Sé que tú sí puedes. Ahora ven, ven, ven. Mira esto, miren. Son unos grafitis, al parecer de los 80, de los finales de los 80. Vemos un cholo, los Sex Pistols y BGB, seguramente de la película, también de cholos. Y pues aquí hay varios grafitis en el asfalto que pues no sé, dejan evidencia del paso de las bandas, ¿no? Y la gente. En este caso también aquí hay otro al lado, de una banda de ska que se llama Salario Mínimo, 10 años bailando. Está aquí junto al puente de Periférico, aquí afuera de la zona de Cuicuilco, por si quieren venir a ver, por si pasan por aquí. Y miren, también les quiero enseñar otra cosa interesante en esta zona, que es ese panorámico. A ver si se ve. Bueno, no se ve. Es tiene unas bombas del Vice. Ahora las vamos a ver. Voy a subir al puente y las vemos. Aquí estamos arriba del puente. Es la zona arqueológica de Cuicuilco. Ahí está el basamento. Y aquí más adelante, así como hacia la Jusco viendo, está este panorámico. Tiene unas bombas del Vice. Yo creo que tendrán fácil 20 años o más. Tal vez finales de los 90, principios de los 2000. Y me causó curiosidad porque se conservan unas bombas tan antiguas precisamente en una zona arqueológica. Nada. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidas, bienvenides nuevamente a este canal de violencia estética. Después de un buen rato sin subir video, he andado súper, súper ocupado. Ahorita ya me desocupé un poco más. Tuve estos minutos, esta hora quizá para hablar, para grabar nuevo video. Y pues bueno, aprovechando para 2 meses o más, o no sé cuánto pasó desde el último video, más seguramente. Eh, y tenía pendientes, ¿no? Varios temas, como sabrán, en 2 meses a velocidad, sucesos y flujo de información es mucho, y más en estos tiempos de sobreinformación, saturación de tópicos y cosas. Eh, pero bueno, o sea, muchos no los va a tomar en cuenta que pasaron en estos 2 meses, ¿por qué no? Porque da lo mismo, o sea, es como información eh, que no nos importa demasiado, porque es intrascendente, ¿no? Porque muchas noticias son ahí como de meme, de lo que decíamos en otra ocasión, de lo del tren del mame, y pues eso siempre se va renovando, ¿no? Es un flujo constante y continuo que no para. Y bueno, vamos a solamente a mencionar las cosas más importantes y de las que me acuerdo también. Primero, bueno, saludos a toda la gente que vi por México, a todos mis amigues, a la banda de Monterrey, a la del DF. También grabamos un video, bueno, sí, grabamos un video con José Luis Benavides, el Pepe. Saludos, Pepe. Sé que siempre es fiel seguidor del canal. Y pues me invitó a grabar un video porque él también tiene algunos canales que maneja. No de motocicletas, porque es aficionado a las motocicletas y a las bicicletas también. Y tiene otro de cine. Nosotros grabamos un video de diversos temas, nada más que José Luis tiene un muy buen equipo para grabar y sus archivos pesaban demasiado, era así como una brutalidad de peso, ni siquiera lo pudo subir a Drive, creo, y eran dos. Era muchísimo peso y pues mi computadora y mi equipo, como verán, no es como el equipo más como avanzado, pero nos deja hacer esto, ¿no? Que es lo importante. A ver si se puede rescatar, si se puede hacer algo con ese material, José Luis.
Si no, pues bueno, ya veremos cómo circula, porque por driver era difícil. Y, por ejemplo, si ese archivo yo lo pongo en mi programa que tengo para editar, explota, así. No lo hago, no, son muy pesados los archivos de audio y de video. Tenía todo el equipo así súper pro, José Luis. Y nada, pues me recibió también súper bien. Muchas gracias. Y también, pues claro, obviamente a los demás amigos, amigues, Raúl Márquez, Carolina Muela, toda la gente que se dejó ver en esas ocasiones, a las gemelas en Ciudad de México, a Marisol Maza. Ahora se me va la gente, pero saludos a todas, todes. Tenía pendiente un video que él había anunciado, este, y pues bueno, al parecer sí interesó el tema, era el de sobre las bandas, que es el que quería hacer hoy. Eh, pero primero quería tratar un tema que salió estos días, bueno, estalló hace un par de días. El tema de una expo que hubo en el Museo de Arte Contemporáneo Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el MUAC, en la UNAM, en Ciudad de México. Hubo una expo que causó mucho revuelo, que si bien es verdad que, como decía por ahí, gente que también cubrió la noticia, eh, por ahí decía Leche de Virgen, saludos Leche, que esa expo ya había sido expuesta, esta expo, esta serie de trabajos de esta artista ya había sido expuesta en varios lugares, pero no, al parecer no había tenido la relevancia ni la pertinencia o nadie le había puesto atención, que pasa mucho con obras así como de este tipo, que le podríamos llamar, así como usando la palabra pecaminosa del amparte o del arte VIP, que principalmente bueno, hay fotos y hay más cosas, pero como que lo que indignó más es un muro, al parecer hecho con un gran escrito hecho con esmeril o con alguna herramienta, se grabó como un texto, ¿no? Autoría del artista, una artista al parecer argentina, que cabe decir otra vez que no sé por qué la gente de Argentina le encanta decir que es de Argentina, ¿no? Vi el video donde se presenta y soy artista argentina. O se presentan en público, soy Juanito eh, y soy de Argentina. O Chuchita y soy de Argentina y es como, ok, no sé por qué. O sea, tal vez piensan que los vamos a confundir con alguien de Holanda o de Suiza, de Finlandia, no sé. Y tienen que dejar claro que son argentinos, ¿no? Pero es bien como, no sé. A mí me parece que me ha tocado mucho esto de que se presentan su carta de presentación es que son argentinos, ¿no? Bueno, este, la tipa dice, soy artista, soy de Argentina, y mi obra va de esto, ¿no? Y bien, pero ya que ves la obra, dices, a ver, esta señora, ¿dónde? No, porque el texto, esto que se aventó, o sea, más allá de las licencias poéticas que mencionaban, es que se dio licencias poéticas, ¿no? Para hablar de esto es bastante, o sea, al final, o sea, deja tú la licencia poética, como que a lo largo del texto se construye un relato que deja muy mal paradas a la gente. ¿Por qué? Esta artista argentina, artista de Argentina, eh, parece ser que estuvo con un apoyo, una beca del Estado, creación artística, estuvo asistiendo o asistió al parecer una vez al menos, según lo que se cuenta, fue una vez a una casa que se llama Casa Xochiquetzal. Es una casa que se dedica a darle atención psicológica, médica y de todo tipo a personas de la tercera edad, pero especialmente personas de la tercera edad que han ejercido el trabajo sexual. ¿Sí? Son gente en una condición muy precaria. Este centro es un lugar que opera con escasísimos fondos. Es así, o sea, brinda un servicio que al parecer creo que al menos en América Latina no existe otro lugar que haga esto, que acoja trabajadoras sexuales de la tercera edad como una especie de, digamos, de hospital, no un hospital,
¿cómo se dice? Como un asilo, digamos, no tengo otra palabra mejor ahora, donde se hospeda esta gente, se le da atención dentro de lo posible, ¿no? Porque mucha gente de esta sabemos que está en condiciones como bastante precarias y más aún cuando se avanza en edad, ¿no? Que el cuerpo ya no está como para andar en aventuras intensas y pues es pesado, es duro y es muy difícil, eh, digamos, trabajar con esos grupos, ¿no? Son bastante vulnerables y hay que tener mucho corazón y mucho estómago también, supongo, ¿no? Y recursos, ojalá, para ayudar. Esta persona, en el ánimo así más extractivista posible, este, va a este lugar y al parecer, según lo que se cuenta, quiso tener alguna reunión con la gente de ahí. La gente no fácilmente acepta porque al parecer ya han sido víctimas, han sido utilizadas esta asociación, por gente pues, que quiere ir a sacar ventaja de sus apoyos institucionales, eh, utilizando como pretexto a la gente de este centro, ¿no? Y que al final pues no ayudan demasiado. Entonces, este centro tiene mucho cuidado de quién deja entrar, no se deja grabar, no se deja tomar fotografías, se trata de mantener tienen cuestiones de seguridad para sí mismas, por obvias razones, ¿no? Por lo delicado que son muchos de los casos de la gente que está ahí, no buscan esta exhibición mediática ni que se exponga a las personas, cosa que esta señora fue a hacer. Tomó fotos, al parecer sin permiso, sin avisar demasiado, revela el nombre de la gente que está ahí y habla de su condición. O sea, y le habla desde una condición, lo habla desde una posición, o sea, se nota mucho desprecio en sus palabras, ¿no? Para una persona que de por sí ha sufrido, que de por sí está en una condición terrible y que falleció. Y todavía esa persona exhibe como fotos de esta persona sin avisarle, pone su nombre, pone la situación en la que se encontraba, menciona cosas así horribles como de que de la mierda de esta misma persona salían moscas que se le paraban en la cara y que le daba miedo. O sea, esta señora, artista, que se fue a parar ahí, eh, sale diciendo pestes del lugar, ¿no? O sea, y que se espantó y que qué miedo y que se sintió muy vulnerada. Y dice, no, amiga, la gente vulnerada es la que está ahí y es la que está trabajando ahí. O sea, y si no vas a ayudarles, no vayas, o sea, porque al final fue lo que hizo. Fue de su experiencia, espantadísima la señora, porque obviamente es una señora de monócula, copetona. A mí no me gusta mucho decirlo, pero hay que decirlo, artista blanca, burguesa, privilegiada, de esas que no se bajan de su pedestal y cuando se bajan ya se espantaron y hablan de su espanto, ¿no? Más que tratar de ayudar a la gente que vieron en situación precaria, o sea, hablan mal de ella, ¿no? Y hablan de ellas como víctimas, ¿no? Porque yo, que bajé de mi pedestal, entré ahí y olía horrible y había esto y vi esto y no me dejaron grabar y qué violencia, ¿no? Entonces voy a hacer una obra de cómo me violentó esta asociación, ¿no? Es así, güey, ¿no? O sea, habla con dinero público, te están pagando el Estado, güey. Tú, persona extranjera que vienes aquí a hacer ese activismo y todavía te vas espantada porque te ofendiste, te violentó la violencia en la que vivimos, solamente de verla o de olerla. Y vamos a hacer una pieza de eso, ¿no? Para hablar de lo terrible que se la pasó esa vez. Y dice así como, güey, la persona con la que estuviste ahí, esta persona murió después y todavía pones su nombre en tu obra y hablas mal de esta persona y del lugar que la estaba cogiendo, ¿no? O sea, todo mal. Entonces, lo que sucedió es que la gente estalló, o sea, ¿qué es esta mierda? Y obvio hubo reacciones, y eso me encanta hasta cierto punto, pero en esta ocasión sí me encanta completamente. Que fueron a un grupo de gente, eh, fueron a las instalaciones del MUAC y hicieron ahí unas intervenciones, quemaron unas lonas, vertieron tinte rojo en la fuente, este espejo de agua que tienen allá afuera, y ahora la expo está cerrada. Eh, Habrá cosas que reflexionar, esto será en los siguientes días por partes de colectivos que están más en el tema, pero ayuda a poner de manifiesto una vez más, otra vez, las vejaciones que ocurran a partir en el nombre del arte, ¿no? Y la gente que se escuda en el arte para sacar a flote su discurso de odio,
sus prejuicios y evidenciar que vive en el privilegio, ¿no? O sea, ausente del mundo real y cuando va al mundo real es solamente para inspirarse en el horror, ¿no? Que les produce ese mundo, ¿no? Y qué bueno que no lo habitan porque no durarían mucho. O bueno, así. Me parece muy bien que se haya cerrado la exposición, o al menos suspendido para ver qué va a pasar. Y creo que lo mejor que pueden hacer con esa pieza es donarla al público y que la destruyan, ¿no? Que la sepulten o que le hagan algo, ¿no? O sea, porque es infame, es un muro de la infamia esta cosa. Y seguramente ahí ya quien lo trató mejor en redes, pero yo lo quería mencionar porque sí se me hizo bastante insultante. Bastante. Yo tengo muchas personas queridas, cercanas, amigas, amigues, que son trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, y no son los más como precarios, pero sé que hay gente que de otras generaciones que lo ha ejercido, lo ha hecho de forma autónoma, este, y tiene, al final, pues bueno, nadie se jubila, nadie tiene una jubilación de esto, ¿no? Y es difícil. Y sobre todo los estigmas sociales, las precariedades, todo, ¿no? Es una cosa muy complicada, muy difícil, que no se puede tomar a la ligera ni mucho menos como lo hizo esa señora. Así, desde el privilegio y desde el horror que le produce a su buen gusto que existan lugares así. O sea, casi casi estaba pidiendo que cerraran el lugar, yo creo. Dice, "Güey, o sea, es que o sea, es el único lugar que existe para esto y tú todavía vas y y te cagas en él, en su trabajo y lo expones en un lugar, en un lugar así súper institucional, súper, el lugar para legitimar discursos y hacerte visible que son los museos y sus espacios blancos, ahí vas y hablas mal de la gente que más jodida, ¿no? O sea, no. O sea, bueno, esperemos que siga la experiencia y creo que va a sentar un antecedente, sobre todo por el revuelo que suscitó. La pieza es horrible, es cualquiera, o sea, no, es otra de esas obras que la ves y es para preguntarte si es arte o no es arte. O sea, habrá fotos y otras cosas que tienen más valor artístico, pero ya de entrada este mega muro intervenido, ya. O sea, no te dan ganas de entrar más a ver qué hace esta señora, ¿no? Y desde dónde. Bueno, abrirá la discusión en los próximos días. Esperemos que esto repercuta para bien para la Casa Xochiquetzal y que el museo se haga responsable, ¿no? De quién aprobó esta expo. O sea, o sea, seguramente no solamente fue la directora o el director, no sé quién esté ahora, creo que es una directora, y su equipo, ¿no? Porque todo el mundo o sea, ese proyecto pasó por mucha gente antes de que se montara, ¿no? Entonces, digo que toda esa gente que participó, nadie le vio ningún problema a todos los insultos que había ahí, o sea, o no entendían el contexto, o no sabían de qué hablaban, o simplemente comparten esta visión, ¿no? Entonces, está grave y va a dar para reflexiones en estos días. Y esperemos a futuro, porque esa es una constante en el mundo del arte, el extractivismo, las vejaciones, los discursos absurdos y estúpidos y odiantes que se dicen así como si fuera cualquier cosa, como si fuera un saludo, ¿no? Y terminan siendo cosas bastante ofensivas. Y bueno, pues para tocar el tema, ahí también Leche de Virgen, Felipe había comentado también algo sobre la colonialidad del arte. Estaría bien como profundizar ese término. Obviamente es el término de la colonialidad desde Aníbal Quijano, Sociología de la Liberación, Teoría de la Dependencia, de ahí viene. Y no es que Leche lo aplicó al arte, a la cuestión del arte, como todas las estructuras opresivas de poder que se mantienen a través de los circuitos o el ámbito artístico, ¿no? Las instituciones, los museos, las galerías, los artistas, las obras, los discursos que están ahí detrás de las obras, que aparecen como el baluarte máximo del espíritu humano, pero vamos a ver la otro lado, ¿no? La contraparte, ¿no? Que tiene de opresivo, ¿no? En este caso lo menciona como la colonialidad. Quijano lo menciona como el reverso de la modernidad, ¿no? Porque la modernidad se proyecta así como con una misión de progreso infinito y mejora de de los derechos humanos, la calidad de vida y no sé qué, progreso civilizatorio, pero no te habla de cuánto cuesta eso, ¿no?
Entonces, el costo de todo eso, modernización, es la colonialidad. Entonces, de ahí viene la cuestión de la modernidad y colonialidad, ¿no? Que son las dos caras de una misma moneda. O sea, por un lado vemos el lado bonito de las cosas, pero el lado negativo nunca se toma en cuenta o se queda oculto, ¿no? Queda ya en los países que se les saca todas las materias primas con la minería, la deforestación y trabajos miserables pagados muy mal. Eso se oculta, pero vemos todos los beneficios que tiene esa explotación, ¿no? Como con la cara bonita del progreso. Lo mismo, vemos la cara bonita del arte, pero no sabemos el discurso que está detrás o a quién se le está pasando por encima para exponer esto, ¿no? O qué discursos oculta. La colonialidad del arte y la colonialidad del poder, ¿no? Que menciona. Bueno, eso no es para mencionar el tema. Y bueno, es que no sé si le había mencionado, pero también ganó Claudia Sheinbaum en México. Era obvio que iba a ganar. Eh, y bueno, da mucho gusto porque es la primera presidenta en un país así asquerosamente machista, misógino y de todo mente fóbico. Es un gran logro social. O sea, no solo para el, digamos, el ámbito colectivo, digamos, femenino, mujeres, en términos de derechos, sino a nivel social. O sea, eso creo que daría para otro video, pero que se sepa que bien, muy bien México. Eso estuvo muy bien. Otras cosas, hay que trabajarlas, pero ya, da gusto que pasen cosas al menos así, ¿no? Eh, y vale, pues bueno, ya dejo por aquí como las noticias, las cosas así novedosas. Y quería tratar el tema de las bandas ahora. Lamentablemente, como sabrán, por ahí anduve de viaje por México. Le dediqué algún tiempo a conseguir bibliografía que en algún momento tuve y después vendí, perdí, me robaron, ya saben cómo es esto de los libros. Y que la voy a recuperar, voy a tratar de recuperarla, porque en México hay un mercado increíble de libros, o sea, no un mercado, o sea, sí hay un mercado de libros, o sea, que se pone, digamos, como, ¿cómo se dirá? Como un flea market, allá se llaman tianguis, ¿no? Mercados en la calle, de libros así increíble, inmenso, encuentras de todo, y aparte hay unas librerías así monstruosas que jamás terminas de recorrer, o sea, en cierto sentido es fácil encontrar muchos libros, no todos, pero muchos. Entonces, estos que yo traté de conseguir, conseguí la mayoría, fue lo bueno. O sea, la mayoría de los que yo quería los conseguí y no me esforcé tampoco tantísimo, sino que los encuentras, ¿no? Entonces me dediqué a recorrer y los iba encontrando y así. Junté una buena selección, lamentablemente no los pude traer en el avión porque era muchísimo, compré muchísimos libros. Sí, soy un adicto a los libros. Pero la verdad es que sí los leo, es el punto. O sea, yo sí los leo, o sea, ya no compro libros que no voy a leer. Entonces, y muchos de esos ya los leí, pero la nostalgia de volverla a tener, y aparte porque en algún momento yo los leí mucho por hobby, ¿no? Porque me interesaba. Ahora que ya me metí en la cuestión académica, institucional, digamos, de la antropología, pues me interesa recuperarlos, porque al final son documentos que se pueden utilizar como material bibliográfico para sacar citas y referencias y lo que tú quieras. Y aparte son materiales muy bonitos, ¿no? Porque tienen fotografías de esa época, que en mucho es una nostalgia que yo no tuve porque yo no fui a esa época. Yo de niño me tocó ver esa época de las bandas, lo recuerdo haber visto haciendo sus grafitis, haciendo cosas, o sea, como que esto, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes de la esquina que están ahí, que huelen a solventes, se pelean y pintan las calles? Era interesante al final, era atractivo, eran los outsiders, ¿no? Y recuerdo esas imágenes, ¿no? También en los periódicos, cuando se les criminalizaba bastante, todavía, yo creo. Eh, y bueno, me recuerda esa época, ¿no? Ya me tocó como lo último, lo ultimísimo de eso, pero sí recuerdo, ¿no? De hecho, no dudo que haya habido ahí como algunas, no, de hecho sí, parientes que fueron chicos banda, ¿no? Que anduvieron en eso, sí, seguramente. Bueno, eso aparte de que después vino el boom de la cultura urbana, ¿no? Ya como sin tanta, eh,
más como una identidad de consumo, una identidad urbana como al estilo tribu urbana, que te identificas y te reúnes y hay dinámicas de grupales, tribales. Me tocó ya lo último, sí. Pero es verdad que todo lo que continúa ahí después de como street culture, como la cuestión del hip hop, el rap gangster, y el skate y el graffiti y todo lo demás, venía muy impregnado por la herencia de las pandillas, de las bandas y de los cholos también, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, acá en España y en Europa no fue así, porque no había ese tipo de organizaciones de pandillas ni bandas al estilo de allá, ni de cholos, ni nada. Era muy distinto cómo se desarrolló la street culture aquí y allá. Allá se impregnó mucho de los valores de las bandas, ¿no? Que pues también eran muy territoriales, les gustaba la bronca muchas, había drogas, había delincuencia y también había cosas buenas, ¿no? Pero casi siempre lo que perduró mucho el estigma sobre lo negativo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las bandas, ya está. Era un intro. Eh, Esta cuestión de las bandas en mucho de o sea, por ejemplo, los textos que yo tenía, que reuní, que ahorita no los tengo a la mano, este, son estudios que se hicieron mucho en Ciudad de México, ¿no? Y se le puede criticar el centralismo, sí, pero un poco ayuda a pensarlo como fue en otros lados, que habrá que verlo cada uno en su particularidad, ¿no? Pero eso es una idea muy general eh, de lo que ocurrió, ¿no? Y sobre todo con dos ejemplos. Hubo dos bandas muy sonadas en los ochentas, noventas, en los 90 ya no tanto, pero en los ochentas más, que eran los Panchitos, que yo creo que de ahí viene mucho el término que usan aquí en España para nombrar a los latinos, que les llaman Panchito de forma despectiva. La banda de los Panchitos y otra que se llamaba Bandas Unidas Kiss. Los Panchitos y BUK, abreviado, Bandas Unidas Kiss. Obviamente estaban muy influenciadas por las bandas de rock, porque después eran los Sex Panchitos, por los Sex Pistols. Había bandas que se llamaban deliberadamente Sex Pistols y que se ponían nombres de bandas, ¿no? También había uno en Monterrey muy famoso que era del Tony Black, de los Vagabundos. Descanse en paz. Los Doors, ¿no? Por ejemplo, que su firma era igual que el logo de los Doors, ¿no? O sea, había mucha influencia de las bandas, ¿no? De las bandas de rock, de lo que se veía. Eh, claro, porque era una generación joven que se estaba rebelando contra los padres, que los padres escuchaban cumbia, o escuchaban regional, escuchaban no sé qué, y ahí viene mucho el prejuicio de los rockers, al menos en México, de negarse a algo que no sea rock duro, ¿no? Viene esta cuestión como de somos tan rockers que no escuchamos otra cosa, pero más bien viene de una revelación generacional, ¿no? Y ahora nos parece chocante a muchos que las nuevas generaciones escuchen banda, ¿no? Que se puso de moda porque pues, eso es como de nuestros papás, ¿no? O de otra tribu, ¿no? Que no muy bien se le veía como subalterna, ¿no? Como outsider, sino que siempre han estado como muy ahí, que son los norteños, ¿no? Los gruperos, la banda. eh, pero bueno, también tiene su vertiente oscura, ¿no? Oscura, ¿no? Alternativa, es la de los buchones, ¿no? Y la narcocultura, ¿no? Por un lado tienes a los Bobbies Pulidos, a los Cadetes de Linares, y por otro lado tienes al Commander y al M50, que son dos polos, ¿no? Pero bueno, eh, los Panchitos y las Bandas Unidas. Obviamente podemos remitirnos muy atrás en el tiempo. Por ejemplo, la película de Los Olvidados, ¿alguien la vio de Luis Buñuel? O sea, ya se ven esas pequeñas como conatos de pandillas en las grandes ciudades, que se empiezan a formar cinturones de miseria con gente que llega migrando. Esta película, si no la han visto, es de los 50 y retrata mucho como las pandillas de niños de la calle, que pues bueno, la gente llegaba migrando de cualquier lugar del campo a la ciudad, cuando la ciudad empezaba a estallar, así a hacerse la mega urbe, y se hacían los cinturones estos de miseria de gente que llegaba así a apilarse, a hacinarse, buscando espacio, una forma de sobrevivir, y obviamente esta gente pues tenía hijos, vivía en condiciones muy mm, jodidas, y los niños pululaban, ¿no? Entonces se hacían palomillas, ¿no? Bandas de niños que andaban por ahí haciendo de las suyas, ¿no? Rapiñando, lo que sea, que después crecerían
no sé cuál sería el promedio de vida en ese entonces, y a la larga formarían bandas, ¿no? De gente ya como muy adiestrada en la forma de vivir de la calle, ¿no? Que es nueva, ¿no? Para mucha gente, o sea, porque la ciudad se empieza a formar, estos grupos empiezan a tener ahí como sus dinámicas y se empiezan a crear las primeras bandas a partir de esto, ¿no? Una socialización en torno a la miseria. eh, y jóvenes, ¿no? Y después adultos también. Eh, digamos, sería el primer conato de esto. Después vendrían, por ejemplo, en las fronteras aparecieron los pachucos, las palomillas, las bandas, y había unos que le decían los tarzanes también. Los tarzanes y los tibiri, creo que les llamaban. Pues era gente que se la vivía de fiesta, de cotorreo. Son los primeros bohemios, pero sin tanto arte, ¿no? Más bien era más como andar ahí buscándotela y de chulo, ¿no? Generalmente, hay que decirlo, la mayoría de esto estaba hecho por sujetos masculinos y mujeres, pero sabemos, bueno, no sabemos, no lo vamos a dar por hecho, pero podríamos intuir que muchas de esas mujeres se dedicaban, por ejemplo, al trabajo sexual, ¿no? Las mujeres de la noche o de, como dicen, de moral relajada, las trabajadoras sexuales, ¿no? Eh, y pues los tipos, ¿no? Los borrachines, los fiesteros, los no sé qué, pues, que no hay que descartarlo, también seguramente se hacía trabajo sexual entre hombres, pero pues el más visible siempre fue el de las mujeres, ¿no? Y bueno, estaban muy atrás en el tiempo, ya para los 80 70 se empieza a ver ya el fenómeno urbano, también por ejemplo con lo del rock, que empiezan a llegar cosas de rock como menos comercial, sí, no comercial, siempre ha sido comercial. Si llegó aquí era comercial, ¿no? Algo underground no iba a circular, definitivamente. Pero llegaban bandas, ¿no? Llegaba, no sé, Black Sabbath, las primeras, pues los Sex Pistols, el punk, las primeras bandas de rock más pesadón. Y pues hubo jóvenes que se identificaban y empezaron las primeras bandas que pues se vestían como rockers y después como punks y agarraban estas filosofías, esta estética, esta música dura que de alguna forma respondía mejor a su sentir de los chavos que la música romántica o de boleros o las cumbias, ¿no? También como signo identitario y pues también herencia mucho de la contracultura, ¿no? De la onda, de los hippies que ya fumaban mota y todo esto. A ver. Pero bueno, los hippies, la cuestión contracultural, como sabemos, no era, era más de clase media. O sea, obvio que había gente de los bajos fondos de clase social más jodida que lo tomaba, pero no fue la gran mayoría. El rock sí fue más de clase baja, sí. Lo tomaron las pandillas y hicieron bandas, ¿no? Los, y dentro de este ánimo de las pandillas, encontré, ahí le pueden encontrar, una entrevista que le hacen al fundador de los Panchitos, que se hace llamar el Hachas, y el fundador de la banda esta de los Book, de las bandas Unidas Kiss, el Carlota. Pero está súper interesante porque, por ejemplo, uno, que es el de los Panchitos, en su entrevista dice, no, pues cómo empezó toda la movida, ¿no? Pues, y dice, es que yo, sí lo dice, ¿no? No textualmente, pero es lo que dice. Dice, yo siempre he sido junior. Dice, el líder de los Panchitos dice, yo siempre he sido un junior, siempre he tenido dinero, mi papá es no sé quién, mi familia es no sé cuál, y pues siempre hemos tenido como una vida así como cómoda, ¿no? Lo que pasa es que este chico de la vida cómoda, su papá era una persona influyente, como suele suceder en muchas escuelas, en muchos lugares, es el hijo de la persona influyente y pues bueno, era el niño problema de la escuela. O sea, ¿por qué? Porque su papá lo sacaba de todas las broncas, ¿no? O sea, se metía en miles de líos, en miles de broncas. eh, él dice que estudiaba o practicaba kickboxing o algún arte marcial y que era muy bueno para los golpes. O sea, entonces dice que estuvo en muchas escuelas privadas, que de todas lo corrían, y terminó en una escuela pública, ¿no? Un chico ultra destroyer con muchas habilidades para golpear y padres influyentes y mucho y dinero, llega a una escuela pública. Ahí continúa con sus actividades pues sí, de destroyer, de rebelde,
Y en una escuela pública peor, ¿no? Porque en una escuela privada convives con hijos igual mejor de la misma clase, ¿no? Que son ricos y sus papás también son pudientes, tal vez no son como tan chacalones como el tuyo, pero tienen apellidos, ¿no? Entonces, si te portabas mal ahí, que se pagaba por la educación y convivías con los hijos de no sé quién, importantes, ahora en una escuela de mierda con Juan Pueblo y con Juanita Soledad, o sea, ahí ese güey se hizo como el líder de una banda. O sea, ¿por qué? Porque era super destroyer, era bueno para los golpes y esto lo posiciona ahí automáticamente como el macho alfa, ¿no? O sea, y lo cuenta, ¿no? Que llegando ahí, que había una cuestión como con planillas, y había cuestiones de porros, que también hay que decirlo, es la otra cara, ¿no? De las bandas, ¿no? El porro, ¿no? Que sería una especie como de policía infiltrado, de paramilitar juvenil, ¿no? Casi siempre sacado de los grupos de deportes, ¿no? Eso sería para también otro tema, la cuestión de los porros, porque eso nunca se trata, ¿no? Y sí que existen, tienen una larga tradición. Eh, que había una movida de este tipo, con planillas, que se votaba para la gente que iba a ser ahí los representantes, y estas como estructuras como que imitan a lo político en las escuelas, con las planillas y las votaciones y los representantes de generación y no sé qué, así a esta escala, ¿no? Y que uno de estos era como de los porros, no sé qué, que era como el golpeador oficial que todo el mundo conocía y temía el bullying principal, el bullying alfa, y que este güey llegando de escuela privada, entra a escuela pública, se encuentra con esto, y no sé qué le pide, como que se le quisieran pasar, como siempre, y este no se dejó y pues que te lo madrea, ¿no? Lo deja en el piso, golpeadísimo, al bullying, y todos así, no, así, ¿no? Lo golpeó al macho alfa, ¿no? De la escuela. Entonces ahora esta persona se volvió el líder. Entonces, y ya con su peso político, bueno, más que político, su peso social por parte de su familia, su capacidad económica, su conducta así como deliberadamente el destroyer, eh, y no sé qué más, pues bueno, lo puso en un nivel así muy alto por encima de los demás estudiantes y chicos de la escuela y se volvió un líder. Y al final, pues muchas cosas se empezaron a mover en torno a él, eh, se salió de control porque al parecer ya era un grupo así como muy grande que a nombre de los Panchitos hacían cualquier cosa. eh, y si no, se fue creando como una especie de banda, no, no una especie, se fue creando una banda, la de los Panchitos, y él dice, no, es que los Panchitos viene porque dice que él llegaba a saludar y de repente ya se unía gente así al grupo, a la bola, que empezaban a formar, este, y que llegaba y que pues no ya no conocía a nadie, conocía a dos, tres y de repente eran 20 o más y ya no sabía quién era quién y a todos les decía Panchito, ¿no? O sea, ¿qué onda Panchito? ¿Qué onda Panchito? Panchito? Y se volvieron los Panchitos, ¿no? A partir de esa broma. Ok. Empezó a haber muchas como conflictos que empezaron a formar otras bandas, hubo una revuelta que salió en los noticieros, esto al serse mediático, una noticia así como tono nota amarillista, mucha gente empieza a seguir la movida, muchos jóvenes, y empiezan a formar bandas en diversos lugares, ¿no? También basados muchos en el rock y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Se empiezan a meter en problemas, se empieza a ver robos, se empieza a ver todo tipo de crímenes ahí, que se empieza a hacer como una fobia, un discurso de terror en los medios acerca de las bandas juveniles, ¿no? eh, empieza a haber una cacería sobre estas gentes y total en alguna ocasión terminan arrestando al líder de las bandas, ¿no? A este personaje, el Hachas, él lo dice así textualmente, me arrestan, me llevan a la no sé qué cárcel, a la que es reclusorio, y estando ahí llega el Negro Durazo, para quien no sepan, el Negro Durazo es un personaje nefasto en la historia de la política mexicana, era un corruptazo de primera, era así como de los que se dedicaban a reprimir y a violentar y a desaparecer estudiantes y opositores al gobierno en su momento. Y fue una persona así como muy despreciable. Era así como el director de la policía en ese entonces y estaba metido en todo lo más sucio que te puedas imaginar. O sea, al inicio del narco y de muchas cosas turbias,
estaba este tipo, el negro Durazo, asqueroso. El hacha dice, estando en el reclusorio, llega el negro Durazo y se hacen amigos. O sea, le tiende la mano y hubieras venido conmigo antes, hubiéramos platicado, hubiéramos hecho business. O sea, el hacha tenía 20 años, era un chico de 20 años que estaba haciendo tratos con el director de seguridad del DF, que estaba metido hasta las narices en cosas turbias. Fue con el líder de los Panchitos a ofrecerle todo su total apoyo, ¿no? Entonces, en poco tiempo, este tipo del hacha será el consentido del director no solo del penal, sino de toda la movida turbia. Y pues ya, o sea, se la pasó súper bien en el penal, este señor, ¿no? Saliendo después, se unió al PRI, tuvo un lugar, algo ahí, que al final terminó hablando en una conferencia a favor de Carlos Salinas de Gortari, otro nefasto. Y así se la llevó y ahorita ya tiene, creo que trabaja en Pemex, no sé qué dice, que pues se fue después a Estados Unidos y tiene un curul, tiene un puesto ahí en el gobierno, o sea, le fue muy bien al señor. O sea, y al final nunca fue como, digamos, un chico banda de la calle, o sea, siempre fue un güey privilegiado, ¿no? Que tuvo como la suerte o la casualidad de que se formó una pandilla alrededor de él que él movía, ¿no? Y al final terminó ahí metido en política al lado de la gente más asquerosa y vil. Y luego ves a quienes hablan a nombre de los Panchitos y se llenan la boca hablando de las bandas y lo underground que eran, lo real y auténtica que era la vida marginal cuando cuando su líder estaba ahí codeándose con los políticos, ¿no? Esa es la de los Panchitos, ¿no? Ya después pues se disolvió con el tiempo, ¿no? Pasaron las generaciones, entraron otras cuestiones identitarias más enfocadas en el consumo, que eran como los videojuegos, el hip hop, las modas, o sea, y de alguna forma pues ese ambiente de marginalidad que todavía existe, también se despegó de esto de lo marginal y se volvió una identidad de consumo, ¿no? O sea, ya puede ser rockero, puede ser lo que tú quieras ser, sin tener que ser un ente marginalizado del todo, ¿no? O sea, ya descafeinó, ¿no? Y pues en algunos casos para bien. Pero o sea, está muy romantizado esa época, ¿no? Y esas experiencias. ¿No? Sí, claro que había gente jodida que se murió drogándose o en una bronca, pero no son todos, para nada, para nada. Tal vez a muchos les tocó presenciar una bronca y todo porque, pues, jóvenes, locos, la época era así. Ahora cada vez es más difícil, cada vez es más como, cada vez, y qué bueno, ¿no? Que se vaya erradicando las violencias, pero tampoco hay que romantizar aquellas épocas porque eran niños jugando a ser niños, era lo que pasaba, ¿no? Con lo que había, con las situaciones que había. Eh, y otra entrevista que se me hizo interesante también fue la del Carlota, de las bandas Unidas Kiss, que este señor, bueno, esta persona decía que él venía de una experiencia del 68. Eso se me hizo interesante porque mientras los de los Panchitos, del Hachas, era un junior rebelde que se le dio todas las condiciones para formar una banda, estaba el Carlota, que era un chico así de la prole, Juan Pueblo, que dice que él en la secundaria o no sé cuándo escuchó de lo del Tlatelolco, la matanza del 2 de octubre de estudiantes que hubo en México antes de las Olimpiadas del 68. Él escuchó esta historia y como dice que él como que le hizo así mucho, le fue muy fuerte y que entonces empezó como a informar, a leer como los manifiestos comunistas, a ir a reuniones de este tipo, porque dice que lo que a él le interesaba es volver a hacer un movimiento al estilo del 68. O sea, él desde esa época ya estaba como politizado y pensando cómo crear un movimiento juvenil, politizado, de izquierda. O sea, tenía esta visión y en torno a esta idea se empeñó en la cuestión como de formación de cuadros políticos y adoctrinamiento y todo. O sea, se puso bien rojillo esta persona de los BUC y que al final empezó a movilizar mucha gente, pero dice, pues es que al final nos ganó el desmadre. O sea, el fumar, la chela, el desmadre, el cotorreo, andar ahí platicando con las chicas, las fiestas, y que la organización política al final desapareció, ¿no? Pasó a segundo, tercer plano, pero también porque eran chavos, ¿no? O sea,
O sea, pero se me hace muy como interesante cómo salió esta idea, ¿no? De formar un movimiento juvenil social y que decantó, terminó en una banda, ¿no? Que fue digamos, la contraria a los panchitos, ¿no? Comandada por un burguesito y el otro por un güey como politizado que al final se volvió ahí una banda más, ¿no? Potente, grande, importante, pero una banda, pero el origen es bastante distinto, ¿no? Me recuerda también otro ejemplo que fue el de los vikingos en Guadalajara, muy famoso, que de los vikingos también estaban muy politizados, se organizaron mejor y terminó siendo parte de lo que ahora conocemos como la Liga 23 de septiembre, Liga Comunista 23 de septiembre, que tiene también una parte de su origen está en las bandas, ¿no? Esta que se llamaba Los Vikingos. Pues era el ambiente que había, ¿no? Y no dudo que, por ejemplo, si estos eran como los comunistas, que seguramente había gente que sí se quedó así con esta conciencia política, también hubo los porros, ¿no? Que, que, que lo que decía, ¿no? Entonces también estaría bien verlo más allá también nada más de las cuestiones identitarias de bandas, ¿no? Porque también que había una cuestión política detrás, la había, ¿no? Solamente que creo que no se ha estudiado, no se ha puesto tan de manifiesto, pero sí que estaba ahí. En dos o tres de los más, tres, cuatro de los libros que leí y volví a leer, hay uno como que me gustó mucho, que yo vi recomendado por ahí por un chico banda, el de Fabricio León, se llama La banda del Consejo y otros Panchos. Sí, no es muy fácil de conseguir, pero lo conseguí. Y está muy bueno, que también, aparte tiene unas fotografías muy buenas, muy interesantes, y también que está contado como desde una experiencia muy cercana, porque al momento dicen que cuando, por ejemplo, al Hachas, que era el dirigente de los Panchitos, lo meten al reclusorio, digamos, el movimiento perdió la cabeza y perdió como ese sustento, ¿no? Este personaje que nos ayudaba o que amparaba a la banda, ¿no? O cuando se metía un problema, le hablaba a su papá o lo que fuera y medio arreglaba, ¿no? Ahora ya no, entonces la gente se empezó a hacer cargo de sus problemas, no pudo con ellos y más bien los empezó a arrollar como que otro tipo de dinámicas pues sí, de la dinámica de crecer en la vida social, urbana, y pues dejan las pandillas, y dejan muchas cosas, ¿no? O sea, no quiere decir que cambien que cambien su personalidad, pero sí un poco. O sea, claro, porque ya dejas de ser un pandillero y te conviertes en una persona de hogar o en un obrero o lo que tú quieras que tengas que convertir. Pasa eso. Entonces la banda se fue decayendo y empezó a haber banda, gente que creó una asociación, ¿no? Para erradicar que empezó con esta conciencia de que, güey, donde quiera que nos ve la policía, nos arrestan, nos golpean, nos revisan, nos roban. Entonces empezó un movimiento que era lo del Consejo de Bandas Juveniles. No sé si es el nombre tal cual, pero sí se le llamaba el Consejo Juvenil, no sé qué. Que lo abrieron unos chicos que decían ser de una banda que se llamaba Los Panchitos, que después dijeron, no, somos los Panchitos, pero de otra zona, ¿no? Entonces, digo, tomaron el nombre con el que la prensa también bautizó a todo joven que salía de la norma, como Panchito. Cualquiera era un Panchito, cualquiera que no fuera el típico joven ahí vestido como vendedor de seguros o algo así. Todo joven greñudo, rockero, con prendas alternativas, era un Panchito en ese entonces. Todos eran como sujetos potenciales criminales. Entonces, ante esto, ante esta violencia generalizada, se creó el consejo que tenía como finalidad politizar, bueno, más bien crear conciencia en la gente y en las políticas públicas para que no fueran tan reprimidas las tocadas ni los chavos banda, ¿no? Pero pues bueno, eso también creó muchos conflictos, ¿no? Porque había grupos que no estaban de acuerdo, que ustedes por qué van a hablar por nosotros, o sea, conflictos de interés, o sea, ¿por qué tú estás en el consejo y yo no? ¿Sabes? Ese era el punto al final, o sea, pelearse el hueso, o sea, y ahí donde empiezan también los dramas, porque cuando antes había solamente dinámicas barriales y dinámicas de bandas que tenían sus propios códigos, sus formas de convivir o pelearse, ya aparece un tercer personaje que es el consejo que trata como mediador de las instituciones con las bandas. Entonces hubo bandas que no les pareció porque esa persona está tomando esa posición, tal vez está ganando dinero, tiene acceso a esto, que le da un poder estar en una institución,
¿Por qué yo no? ¿No? Entonces empiezan las discusiones de que quién sí es Panchito, quién no es Panchito, quién merece y quién no merece, ¿no? Pero ya no vamos a entrar ahí. Pero lo que me llama la atención es que en muchos de esos libros se menciona el consejo, ¿no? Como que el consejo se hizo una especie de trabajo como por calmar las aguas y creo que lo logró hasta cierto punto. Otra parte que se me hace interesante es que se menciona lo que puse, bueno, todavía no lo pongo, pero al principio del video hay una parte, ¿no? Que lo explico. Esa parte es importante porque ahí en mi escuela, en los ochentas, se invitó a chavos banda. En mi escuela, en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, Cuicuilco, en los ochentas se hizo un evento sobre chavos banda. Y me encanta porque en los libros aparece reflejado ese suceso desde varias perspectivas. Entonces, en el libro este de la banda, el consejo y otros panchos, lo mencionan como de que los antropólogos, los investigadores sociales, así como el académico que no sabe nada, o sea, como que es el académico de poltrón, ¿no? Lo que describe Fabricio León ahí es su perspectiva de lo que eran los académicos, ¿no? Los intelectuales, los estudiosos, como unos morbosos, ¿no? Morbosos que van a ver al aborigen, al chavo banda, así, lo exotizan, lo ponen ahí enfrente y están ahí rindiéndole culto fascinados de su lenguaje, de sus modos, de su desfachatez, ¿no? Tomando nota de todo. eh, y lo que pasó en esa vez que fueron es de que unos chicos, pues obviamente, se pusieron en su plan rebelde y empezaron a insultar a todos, ¿no? De que qué es este lugar burgués, este afresado, ustedes no saben nada, no son barrio, esos prejuicios de clase que también existen de los pobres para los ricos y de los ricos para los pobres. En este caso eran los chicos, chavos banda, lumpen proletariat, eh, acusando a los investigadores de ser como esa parte de la sociedad privilegiada, aburguesada, que no entiende nada, ¿no? Ese suceso queda registrado en varias fuentes y desde varias perspectivas, y lo que me llama la atención es que en mi escuela, saliendo, el video que vi, están esos grafitis, ¿no? Exactamente de las bandas que se sabe estuvieron ahí hablando, de los Sex Pistols y no sé quién más, y dejaron ahí sus firmas, ¿no? Y ya aparecían esas caritas de cholo, ¿no? También ya había influencia, pues bueno, los cholos ya vienen desde muchísimo tiempo atrás y ya había influencia, ¿no? Ya se conocía el logo de la carita de cholo y quedó plasmada ahí en el pavimento, ¿no? Se me hizo chido, se me hizo interesante porque yo siempre veía ese graffiti y decía, pues sí, de las bandas, pero no había relacionado que había registro de cuando pasaron por ahí en la ENA, ¿no? Y todavía quedó el graffiti este, que, ¿no? Que creo que nadie había hecho el vínculo, ¿no? Que yo sepa. Tal vez ando de woke, ¿no? Descubriendo algo que ya se sabía. Pero bueno, eso lo quería mencionar porque se me hace que es una parte importante de la historia de las bandas y las identidades que no sea como, no se le ha dado ese perfil. Y bueno, es parte de lo que yo como que estoy intentando hacer como investigación, parte de, ¿no? O sea, no es toda, pero sí es una parte así como fundamental de los orígenes, ¿no? Al menos de las movidas identitarias, culturales y cómo se han venido creando, ¿no? Y pues bueno, quería mencionar esto porque ya lo debía. No voy a hacerlo más largo ya porque creo que igual hay mucha información ahí. Hay películas, la banda de los Panchitos está súper chistosa. Tiene una parte así que sí está súper exagerada y resuelta muy malamente. O sea, de forma cinematográfica muy resuelta, muy chafa. Es que el cine en los 80, en los 70 tenía mucho esta estructura como de teatral. O sea, se hacían como una especie de escena teatral y la grababan. Y la edición se mandaba al carajo, o sea, los planos, no había mucha conciencia, no había mucha escuela cinematográfica y más bien se hacía teatro y se grababa. Era lo que pasaba muchas veces y lo que pasó con la película de Los Panchitos, ¿no? Que es muy mala. Es malísima, pero es muy divertida. Hay otra que es más divertida, que un poco era entre Los Panchitos y Mad Max, ¿no? Eso sí se la mamaron.
Fue así, se llama Los Intrépidos Punks. Y los Intrépidos Punks todos tienen arriba de 40 años, ¿no? Es súper graciosa. Pero está Los Panchitos, muy buena. Y después está otra, la banda de Los Panchitos. Y creo que hay la número 2 que no he visto, pero también está la de, que esas son mejores. Igual están grabadas como medio mal. Yo creo que porque no tenían buenos recursos, tan buenos recursos eran la de, estas de punks, ¿no? De los mierdas punks. ¿Cómo se llama? Sábado de mierda. No hay futuro, se llama así otra. No hay futuro y nadie es inocente. No, no hay futuro. Sí, sí. Nadie es inocente. No me acuerdo, son tres o cuatro. Sábado de mierda, no hay futuro. Que no sé si es la misma. No sé, o creo que es un corto esta de No hay futuro, de más hondero. No me hagan caso, bueno, vamos a dejarlo así. Sábado de mierda, no hay futuro, nadie es inocente, que esa sí existe. Y la de la década podrida. La década podrida. Esas son como que de las que ahorita me puedo acordar sin hacer demasiado esfuerzo, de películas que tratan sobre bandas y sobre todo sobre la época de los punkis, después se fusiona en los 80 con la de las bandas, ¿no? Y de ahí pasan más cosas, ¿no? Pero hay una larga herencia como de juicios, prejuicios y actitudes que devienen de la marginalidad y la violencia de las calles, que cada vez es menos en las tribus urbanas y juveniles, ¿no? Es como la juventud ahora, pero sin la carga de violencia y precariedad, que igual sigue siendo precaria, pero sin tanta violencia, ¿no? Al parecer. Pues no sé, habrá que verlo a la par también de los cambios económicos, sociales y ideológicos, ¿no? Cómo se ha evolucionado las juventudes, sobre todo las juventudes, eh, digamos, de barrios marginales, clases bajas, de cómo se van construyendo identidad, ¿no? Y cómo también se arrastran muchos vicios que impregnan a las culturas juveniles ahora y a las identidades, que creo que cada vez son menos. Bueno, dejamos hasta aquí el video. Eh, Estaré subiendo videos más próximamente, más seguidamente. Esto porque tuve una mega, o sea, anduve de viaje y tenía muchísimo trabajo y por fin me pude graduar. Ya pude hacer todo el trámite para que se hiciera todo esto. Y vamos hablando y generando discusión, videos y suscriban, compartan, denle like y comenten, ¿sí? Vale, pues bueno, este fue el tema de las bandas, así muy por encima, porque quería sacar los libros y todo y así, hacerlo más como con los referentes y presumirle las cosas que conseguí, pero va a ser en otra ocasión porque ni me las pude traer acá. Dale, pues nos vemos, sean felices y lo que les decía, suscríbanse, denle like, compartan, comenten y nos vemos pronto. Un saludo. Muchas gracias. Saludos a todos, todes.